Gloria al Señor. Aleluya. La semana pasada el Señor estuvo inquietándome acerca de una palabra. ¿Sabes? Yo sé que tú, al igual que yo, queremos agradar a Dios. Amén. Queremos vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. ¿Quién quiere fallarle a Dios? Nadie. ¿Quién quiere desobedecerle? Nadie. A conciencia, nadie. Todos nosotros queremos vivir una vida en obediencia santa, íntegra, delante de Dios. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestra propia fuerza. Entonces, ahí es que está el error de nosotros. Porque mientras nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, lo vamos a estropear. ¿Y sabe algo que va a pasar? Que nos vamos a cargar. Por eso es que el Señor Jesús dijo, tomen mi yugo, que ligera es mi carga. Amén. Y el apóstol Juan dice en primera de Juan, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y muchas veces a nuestras vidas se convierten, lo vemos como algo gravoso. Lo vemos como algo pesado. Lo vemos como si fuera un yugo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos empujar y empujar y empujar en nuestra fuerza. Y un versículo que una vez el Señor me regaló a mí, que yo lo quiero compartir contigo, yo lo tengo puesto en mi nevera, porque paso mucho tiempo en la cocina, no porque me guste cocinar. Claro. Para que después no digan, no, vamos para la casa de la pastora, porque la pastora pasa tiempo cocinando. No, no paso tiempo cocinando, no me gusta. Me encanta comer, pero no me gusta cocinar. Entonces, para que sepas, porque te quedas con la incógnita, entonces, pastora, ¿por qué usted pasa mucho tiempo en la cocina? Bueno, porque es el lugar donde yo estudio, es el lugar donde yo escucho podcast, estudio, leo la Biblia, o sea, es el lugar donde estoy en una mesita ahí en la cocina. Y cada vez que el Señor me da una palabra, entonces yo la pongo en un post-it como esto y la pongo en mi nevera. Porque aunque no me gusta cocinar, tengo que hacerlo. Como yo siempre le digo a mi hijo Samuel, mami, no quiero. No es porque tú quieres, porque tienes que hacerlo. Porque si se tratara de querer, yo no estuviera aquí cocinando, ni limpiando, ni lavando. ¿Y qué es lo que le gusta hacer la pastora? Bueno, no sé. Lo que no tenga que ver con oficio de la casa. Aleluya. Entonces, la palabra que él me regaló y la tengo puesta en la puerta de la nevera, se encuentra en Zacarías 4:6, versículo B. Y no es el versículo que te traigo para este día, pero es la palabra con la que Dios comenzó a quitar cargas de mí. Y yo te la quiero regalar hoy. El Señor me dijo, Katy, no es con tu fuerza, no es con un ejército, sino con el poder de mi espíritu. Y fíjate, esa palabra la recibí hace años, pasando por una situación muy difícil, familiar. Y entendí para ese tiempo que me dijo, la situación que estás viviendo no la vas a lograr resolver con fuerza humana, ni con que tú busques un ejército, porque no me lo tomes a mal. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es bueno pedir oración. Es bueno decirle, Stephanie, comprométete conmigo a orar. Es bueno decirle, Orlando, comprométete conmigo. Pastora, ¿puede orar por mí? Sí, es bueno. Pero el problema es que muchas veces tú y yo pedimos la oración y la pedimos como amuleto. ¿Entiendes? O muchas veces tú y yo pedimos la oración buscando que alguien se compadezca de mí. Entró mal, pastora. Porque a nosotros nos encanta que nos digan, ay, como le dijo Pedro a Jesús, tú no mereces pasar por eso. Tú eres muy bueno, tú eres muy buena. No, 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 tú no mereces pasar por eso. Y en el tiempo que estaba viviendo, a todo el mundo le decía, Milagros, ora por mi hijo. Miguel,
Stephanie, Junior, no está mal, no está mal. Escuche, me estoy aclarando, no está mal. Hermana Julia. Pero en sí, ¿qué buscaba Katy? ¿Buscaba la oración de intercesión solamente o buscaba que los demás me vieran con ojos de compasión por la situación que estaba viviendo? ¿O buscaba que Dios usara, que esas personas, no que Dios la usara, sino que esas personas pudieran ir y hablar con mi hijo en aquel momento para que mi hijo se enderezara? Tal vez eso era lo que buscaba. Y el Señor tuvo que salir a mi encuentro y decirme claramente: Katy, no será con tu fuerza. No lo vas a alinear a tu fuerza. Pero tampoco será con un ejército. Puedes pedir la oración, pero si la palabra que le den no viene de mí, no lo va a transformar. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Ahora sí te digo con qué será. Será con el poder de mi espíritu. Y descansé en esa palabra. Pero recientemente Él volvió a traer a mí la misma palabra. ¿Sabes por qué ahora? Porque ahora no se trataba de mi hijo, se trataba de mí. ¿Alguna vez te ha pasado que tú, cuando crees que vas avanzando, te sientes que estás retrocediendo? ¿Alguna vez te ha pasado que cuando tú crees que eres una mujer tremenda de oración, llega un día en que tú dices, no puedo? ¿Alguna vez te ha pasado que tú ves que alguien va delante de ti corriendo, lleva vuelo y tú dices, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué no puedo ganar esta batalla? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Te ha pasado o solamente me pasa a mí? Y saben muchas veces por qué nos encontramos con esa lucha tan grande, que sentimos que no estamos avanzando, aunque sí lo estamos. Porque si Dios dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, yo lo creo. A veces yo no lo veo, pero Dios está trabajando. En mis debilidades Dios está trabajando. Porque Él tiene una misión conmigo y contigo, iglesia. Y es la misión de transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces esa es su misión. Y la misión que Él tiene con nosotros, Él no va a desistir de ella. Aunque tú y yo pensemos que no estamos avanzando, Dios está obrando, Dios está trabajando. Pero muchas veces no lo va a hacer a mi manera ni a tu manera. No lo va a hacer a nuestro tiempo, lo va a hacer a su tiempo. Y ese es el punto que nosotros no queremos esperar. Yo no quiero esperar que Él cambie lo que quiero cambiar en mí a su tiempo. Yo quiero que lo haga hoy, ahora y ya. ¿O soy yo sola que soy intensa? Yo no quiero que la situación que estoy viviendo, Él me diga, no, yo estoy obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Usted y yo cantamos esa alabanza. La cantamos de la boca para afuera. Son pocos los que llegan a cantarla de corazón. Porque ese aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Muchas veces se convierte en una emoción. Pero estamos apurados para ver verdaderamente la mano de Dios obrando ahora. Y esa mano de Dios obrando ahora supuestamente en nosotros es que la situación se resuelva, es que el torbellino, el terremoto, el huracán, el tsunami que se ha levantado en nuestra vida, inmediatamente ahora Dios le diga bonanza. Pero ¿sabes qué pasa? Si Dios lo hiciera a tu tiempo y a mi tiempo, entonces el propósito no se llevaría a cabo. Porque Dios usa el torbellino, Dios usa la tormenta, Dios usa el huracán, Dios usa, yo no sé por qué tú estás pasando ahora, yo sí sé lo que estoy viviendo. Porque todavía esta madrugada le decía, pero por favor, Señor, dame una palabra porque no puedo más. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Él está usando eso para llevarnos a la imagen de su Hijo amado. ¿Sabe qué es la imagen? ¿Sabe qué es la imagen de Dios en el hombre? Su carácter, su naturaleza. Y eso no se plasma en ti y en mí de un día para otro. Y eso no se plasma en ti y en mí cuando todo tiene bonanza. Porque con la nevera llena, con el bolsillo lleno y con los hijos alineados, cualquiera alaba. Alaba.
Pero cuando el torbellino está potente y tú no entiendes el por qué, y tú oras, y tú ayunas, y tú lees la Biblia, y tú obedeces todo lo que Él te dice, y aún la tormenta sigue reciando, sigue reciando, sigue reciando. Es ahí donde verdaderamente se forma el carácter del creyente. Porque el carácter que Dios quiere formar en ti y en mí es uno que no se doble ante las dificultades. Es uno que permanezca firme, que le crea fielmente y diga: yo no lo veo, pero yo sé que tú estás obrando. Y de esta situación tú vas a sacar gloria para tu honra. Amén. Entonces es necesario que esa tormenta todavía se mantenga por un poco más de tiempo. Ay, pero pastora, si no, quítenle el micrófono a esa mujer que no me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Orlando siempre me ayuda. Amén. Es necesario. ¿Sabe? Porque yo quiero decirte algo importante. La misión de Cristo es transformar al creyente. ¿Sabe? Cristo no vino solamente a pasear por esta tierra y a decir: ok, que se congreguen los domingos, que vengan los miércoles al estudio bíblico y ya pasó. Cristo tiene una misión con la iglesia. ¿Te digo cuál es la misión? Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer le creó. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Pero dice Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en la humanidad que Dios creó? ¿Qué fue lo que se perdió en el hombre y la mujer que Dios creó y diseñó con propósito? Se perdió la imagen de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa del pecado, tú y yo perdimos la imagen de Dios. Fuimos creados santos. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que después de Dios haber creado el hombre y crear todas las cosas, se deleitó en ella y dijo: todo lo he hecho bueno, bueno en gran manera. Pero luego más adelante, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando vino el diluvio que tuvo que destruir la tierra a causa de la maldad, dice que le dolió en su corazón haber creado el hombre. Porque el hombre, a causa del pecado, se quebró la imagen de Dios en él. Lo bueno, lo perfecto, lo puro que Dios había puesto en el hombre, lo santo, se había quebrado. Y sabes algo, Dios nos ama. Porque yo siempre digo: Dios es Dios conmigo y sin mí. Ahora yo sin Él, ¿quién soy? Yo no sé tú, pero todos los días yo me repito esa palabra. Porque muchas veces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Entonces tenemos que aterrizar y saber que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y nadie va a robar su gloria. Somos portadores de su gloria, pero no vamos a robarle lo que es de Él. Entonces, por amor a nosotros, escucha, Cristo no vino a condenarnos. La palabra de Dios en Juan 3:17 dice que no vino Jesús a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. El mundo te condena. El hombre te condena. Tú y yo nos condenamos. Hay alguien que me dice siempre: pastora, no seas tan dura contigo misma. Es mi mano derecha y me conoce más que nadie tal vez aquí. Y siempre me doy latigazo. ¿Ha visto los católicos cuando se sientan? Perdóname, Dios. Es que una vez vi una novela, cuando era novelera. Hago un paréntesis. Sí, era novelera. Pero sabe, Dios transforma. Mi hijo Jean Luis se ponía rojo del pique conmigo. ¿Quién vio un amor real? Ay, por favor, dígame que hay alguien aquí de mi tiempo. Ah, aleluya.
Mire, yo soy fanática de esas mujeres andando así con ese corcel, ¡ta! Y andando así derechita con su sombrilla y su sombrero. Y esas mujeres la agarraban, las que la ayudaban, y la amarraban ahí a un poste. Y venían y le hacían ese corcel, ¡ta! ¡ta! Digo yo, santo. Y cuando estas mujeres andaban así, mire, ¿quién me despegaba a mí de esa televisión? Porque yo quería andar como ellas. Ah, que no. ¿Tú no? Ah, todas las que veían Amor Real. Y para el colmo, había un galán. Ay, que mi esposo no escuche, porque ese es más galán que el de la novela. Pero había un galán. Ay, Dios mío, ¿cómo que se llamaba el hombre? Eduardo, ¿cómo es? Ay, ella se la sabe. No, 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 Padre. Aleluya. Tú has transformado, mi Dios. Fernando Colunga. No, 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 no. Yo no me había casado. Así estaba casada, tenía un hijo, ay, Dios mío. Dios transforma. Mire, mi hijo cogía clase de inglés a las 3 de la tarde. Y para el colmo, la novela la daban a las 2 de la tarde. De 2 a 3. Y yo ahí, y ya no, y mami, que vamos a llegar tarde. Mami, que vamos a llegar tarde. Mami, que apaga el televisor. Y yo viendo mi novela. Y yo viendo mi novela. Y yo viendo mi novela. Y ya. Mañana llegamos temprano. Y un día el niño me lo dejaron fuera. Y yo dije, Señor, tengo que hacer algo. No es posible, Señor. Esto no puede ser posible. Esto a mí no me puede estar quitando, mi Dios, lo que tú quieres que yo sea. Yo no puedo estar atada a una novela. No puedo, Señor. Y usted quiere saber si el Señor transforma cuando nosotros nos disponemos a cooperar con el Espíritu Santo. Recuerdo que ese día llegué a la iglesia y me postré y le dije, libértame, libértame en el nombre de Jesús. Y hasta el día de hoy no veo novela. Hasta el día de hoy no he vuelto a ver una novela más. Una novela más. Porque cuando usted y yo le decimos al Señor, yo voy a cooperar contigo, el Espíritu Santo hace la obra. No hay adicción, no hay nada en este mundo que nos ate, porque Dios nos ha dado dominio propio y nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y usted dirá, no, pastora, pero es que usted no conoce mi debilidad. Bueno, mi amor, debilidad es debilidad. Porque yo sabía perderme todo por una novela. Por eso es que sé que en una de ellas que veía había una señora que era muy maluca y se postraba siempre de rodillas y comenzaba por mi culpa, por mi gran culpa, a darse latigazo. Entonces muchas veces usted y yo estamos como esa señora. Señor, soy culpable, Señor, no puedo, Señor, siempre caigo, Señor. No, mi hermano, descanse. Que no va a ser con su fuerza. Solo tiene que cooperar con el Espíritu Santo para que Él haga la obra de transformación en usted y en mí. ¿Cuándo? Cuando Dios diga ya. Amén. Y si yo te cuento todo lo que Dios ha hecho en mi vida, toda la transformación que Él ha obrado en mí, no solamente la novela. No. Mi hermana que está de visita se me va pronto. A Esperancita se me va pronto. Ella se llama Pilar. Alia Esperancita para mí. Y el otro día mi hermana me dijo una palabra en esta semana, que ya me la repetieron 2 veces, y me dice, Katy, quien no te conoce, quien no te vio antes, jamás podrá saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque yo quedo sorprendida al ver la Katy que eres. Y eso no es para yo alabarme, eso es para yo darle gloria a Él. No te voy a contar mi historia por completo, pero sí te voy a decir
que lo que hoy te voy a predicar o que ya te estoy predicando, estás bien cómodo sentado, ¿verdad? Es mi vida y es lo que vivo día tras día. Amén. Y he aprendido a descansar en Él, que las cosas no pasan en mi tiempo ni a mi manera. Las cosas pasan a su tiempo y a su manera. Porque lo que yo creo que me va a matar es el escenario que Él está usando para transformar mi carácter. Lo que tú estás viviendo hoy no vino para matarte ni para destruirte. Vino para transformarte. Vino para quitar todo lo que no es de Dios en ti y plasmar la imagen de Cristo en ti. ¿Sabes para qué? Para que podamos ser portadores de su gloria. Amén. Por eso dice el libro de 2 de Corintios 3:18. Y me permites que te lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque en el 16 dice que el velo de la ley, de la esclavitud a la ley, le fue quitado al hombre, a todo aquel que ha dicho sí a Cristo. Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un velo que está cegando nuestro entendimiento. Porque dice el libro de Corintios que el enemigo ha cegado el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y si hoy tú y yo estamos aquí fue porque el velo fue quitado. El velo es una separación entre Dios y el hombre. Eso es el velo. Una separación entre Dios y el hombre. ¿Acaso no has leído la historia de Moisés en Éxodo capítulo 33 y 34 que dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí y pasó allí 40 días con Dios, cuando Moisés bajó de ahí, su rostro resplandecía a causa de haber estado con Dios? Ese rostro resplandeciente era la misma gloria de Dios exhibida en Moisés. Pero ¿sabes qué pasó? Esa gloria de Dios, era la gloria de Dios exhibida en él. Pero el pueblo de Israel cuando lo vio se asustó. Porque el pueblo de Israel no amaba a Dios, tenía miedo del Señor. Por eso cuando Dios en la montaña se movía y venía el fuego y venían las nubes y venía todo ese esplendor, le decía a Moisés, ve tú donde él, porque tenemos miedo de morir. ¿Saben por qué? Porque había un velo en sus ojos. Había un velo que estaba cegando su entendimiento. Pero lamentablemente hoy en día la iglesia también tiene un velo. Porque muchas veces tú y yo pensamos que el acercarnos a Dios es para castigarnos, es para decirnos culpable. No. ¿Sabe de dónde viene eso? Leer la Biblia como un libro de normas y reglas, las cuales yo tengo que obedecer para agradar a Dios. Y la Biblia no es un libro de normas y reglas que yo tengo que obedecer para agradar a Dios. La Biblia es la palabra de Dios que nos muestra al Dios de amor, de bondad, de misericordia, que quiere transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para llevarnos a la imagen de su Hijo amado. Entonces, cuando yo leo la Biblia con el velo todavía que me fue quitado, pero es que Cristo quita cosas y tú y yo volvemos y la tomamos. ¿Es o no es? ¿Tú estás conmigo? Porque Cristo perdonó nuestro pecado y todavía estamos recordando lo que pasó hace 50 años. Cristo ya dijo, consumado es, lo he hecho todo y tú y yo queremos con nuestra fuerza hacer lo que ya Cristo hizo. Tú y yo pensamos que tenemos que pagar el precio por nuestro pecado. No, tú y yo tenemos que pagar el precio para vivir una vida que glorifique a Dios.
pero ya Él lo hizo. Entonces nosotros somos especialistas en que, como el pueblo de Israel, leer la Biblia con un velo. Un velo que solamente me señala mis pecados, pero no me revela el amor de Cristo para obrar en mis pecados. ¿Entendiste? Un velo que me dice, el matar es pecado, el chismear es pecado, el murmurar es pecado, la idolatría es pecado, pero no me revela, Cristo te liberta de todo pecado. Entonces, cuando yo me quedo únicamente leyendo la Biblia como con el velo puesto, únicamente me pongo encorvada de tanta carga que llevo sobre mí. ¿Y qué nos pasa? Que pensamos que jamás la obra de Cristo será completada en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque son tantas las cosas que leo la Biblia y digo que yo no voy a llegar ahí. Es que se me fan los chismes y yo querer. Es que hasta durmiendo ando chimeando. Es que me siento a comer y suena el teléfono y ya entro en la murmuración. Es que no puedo zafarme de esto. Ay, ¿cómo lo hago? Yo quiero hoy decirte, no te enfoques en tus debilidades. Enfócate en el poder del Espíritu Santo para transformarte. Porque en aquello que tú te enfocas es lo que se va a plasmar en tu vida. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo. No ponga la mirada en tus debilidades. Entrega tus debilidades al que tiene el poder para transformarla. No pongas la mirada en aquel que hace el mal. Pon tu mirada en aquel que es el dueño de todo bien. En aquel que solamente tiene palabras de bien y no de mal. En aquel que tiene de planes de bienestar para tu vida. En aquel que dijo, tú eres mío, pagué el precio y voy a llevarte donde he dicho que te voy a llevar. ¿Por qué nos desgastamos tanto? ¿Sabes? Solo provoca el enemigo. El que tú y yo peleemos con nuestras fuerzas. El que tú y yo nos sintamos que no avanzamos. ¿Sabe para qué? Para tenernos deprimidos. Para mantenernos alejados. Porque una persona que se siente culpable no se acerca a Dios. Ay, alaba. No porque soy un pecador, pero redimido. No porque cometo faltas, pero Dios, el amor de Dios cubre multitud de faltas, multitud de errores y multitud de pecados. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Que ande por ahí ligeramente haciendo lo que tú quieras. No. Te estoy diciendo que no te enfoques en tus debilidades, que te enfoques en el amor y el poder de Jesús para transformarte. Si me enfoco en mis debilidades, voy a estar tan pendiente de ellas que voy a perder de vista al que puede hacer la obra en mí. Porque mi mente solamente va a estar ocupada por lo que yo siento que me está haciendo daño, por lo que yo quiero lograr y no puedo, por donde yo quiero salir y no veo la puerta. Pero cuando me enfoco en Él, entonces voy a ver la solución, entonces va a venir el gozo, entonces va a venir la paz. Y cuando todo eso viene a tu vida, vas a avanzar porque vas a avanzar, porque vas a sentir que su presencia está contigo, vas a sentir que tú no estás solo en esta batalla. Amén, iglesia. Pongamos nuestra mirada en Jesús y rindamos a Él cada día todo aquello que se levanta para hacernos la guerra. Todo aquello. No ponga tu mirada en las debilidades que tienes. Pon tu mirada en Jesús. Él tiene una misión. La misión central de Cristo al venir a esta tierra es Lucas 19:10. Cristo vino a salvar y buscar lo que estaba perdido. La palabra perdido significa una persona apartada de Dios, apartada espiritualmente de Dios. Él vino, te encontró. Nunca va a ser el hombre tras de Dios. Siempre va a ser Dios tras del hombre. Porque el hombre es incapaz de reconocer por sí mismo sus faltas, sus pecados. El hombre es incapaz de reconocer por sí mismo que necesita a Dios.
Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que me deje ver quién soy y quién es Cristo. Para que me deje ver la necesidad que tengo de un Salvador que es Jesucristo. Amén, iglesia. Descansa en Él, descansa en Él. Y sigue diciendo, el velo nos ha sido quitado y podemos ver. Antes no podíamos ver. Antes tú y yo leíamos la Biblia y decíamos, yo no entiendo eso. ¿Por qué sabes qué? Cuando se lee la Biblia con un velo, pensamos que solamente los pastores, que solamente los que usan el micrófono, pastores, los evangelistas, los teólogos, pueden interpretar la Biblia. Pero cuando tú y yo la leemos con ojos nuevos, con el velo quitado, e invitamos al maestro de maestros, el Espíritu Santo, Él viene a revelar todo lo que el Padre quiere decirte con esa palabra. Porque la Biblia no es nada más que la palabra de Dios. Vuelvo y te repito lo que te dije antes. No sigas leyendo la Biblia como un libro de normas y reglas que están ahí como árbitro para separarte de Dios, para señalar tu pecado. Lee la Biblia con el velo quitado, a cara descubierta, mirándote en un espejo. ¿Alguien se ha mirado en un espejo? Yo sí, esta mañana, porque estos rizos costaron trabajo hacerlo. Tal vez tú te crees que fue meterme al baño nada más y salir por ahí. No, 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 no. Es mejor ir al salón que hacerse estos rizos. Pero sigo. Entonces yo me miré al espejo. Y cuando tú te miras al espejo, no solamente voy a hablar de las mujeres, también los hombres. Usted cuando se mira al espejo, usted puede andar caminando por ahí toda desgreñada, toda maltramado, pero cuando usted va a un espejo y se mira, ¿qué usted hace? Ay, pero yo no sabía que esto estaba tan sucio. Ay, pero mire esa greña, Dios mío. ¿Y qué pasó? Pasó un huracán por los cabellos míos. Ay, Señor, pero mira cuánto pelo tengo en esa ceja y casi no se ven. Y usted, y cualquier persona dice, no, pero no se notan, pero tú estás frente al espejo. Y nadie tiene que decirte que se te están notando los vellos, que no te lo ha limpiado las cejas. Nadie tiene que decirte que estás greñuda y despeinada. Nadie tiene que decirte que tu ropa está manchada. ¿Sabe? Porque hay personas que le encantan adular y halagar, decirle, no, tú estás bien, no hay problema, ay, tú eres linda como quieras. Yo sé que soy linda, pero tengo que arreglarme un chin más. Entonces, todos nosotros nos miramos en un espejo. ¿Sabe cuál es el espejo espiritual que tú y yo tenemos? ¿Sabe cuál es el espejo donde se mira nuestra alma al descubierto? ¿Sabe cuál es el espejo donde tú y yo podemos ir? Porque fíjate, vamos, ponte la mano en el corazoncito y dile, va a doler, pero es necesario. Vamos, sóbalo, 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 sóbalo. Dile, recuerda que te va a doler, pero es necesario. El hombre es como la luna que tiene dos caras. La que realmente es y la que le presenta a los demás. Hay debilidades dentro de nosotros que solamente la conoce el Espíritu Santo. Porque cuando estamos delante de los demás somos pulcros. Hola. Ay, si yo te agarro, no te soporto. Porque nadie sabe lo interno dentro de ti. Dice el libro de Romanos, ¿quién conoció el corazón del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Entonces, nosotros podemos ponerle un teatro a quien sea, pero a Dios, a ese no. A ese tú y yo no le vamos a poner teatro, porque Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. Y aquello que tú y yo queremos ocultar hasta de nosotros mismos, porque muchas veces el Espíritu Santo viene y nos confronta y tú dices, no, esa no soy yo.
Eso es para Johanny. Pero eres tú que estás leyendo la Biblia, no es Johanny. Alaba. ¿Mm? Entonces, cuando tú y yo nos miramos en ese espejo, que es la palabra de Dios, nuestra alma queda totalmente al descubierto. Ese espejo me señala, me confronta con lo que yo soy, el hombre no ve. Pero ¿sabe una cosa que aprendí? Muchas veces no nos gusta leer la Biblia porque tememos a que el Espíritu Santo me revele la verdad de lo que soy. Tememos a que el Espíritu Santo me revele la podredumbre que hay en mi corazón. Tememos que el Espíritu Santo me confronte. Y como no nos gusta ser confrontado, mejor quiero mantenerla cerrada. Tenerla como exhibición en mi casa. Pero Dios no quiere que la tengamos como exhibición. Dios quiere que la tengamos aquí plasmada en el corazón. En el libro de Jeremías capítulo 36 dice: y pondré mi espíritu dentro del hombre. Y ya no habrá necesidad de que nadie le diga lo que hacer. Porque yo mismo voy a hablarle con mi palabra. Eso es lo que Dios hace. ¿Ves que no es un libro de normas y reglas que yo tengo que obedecer para agradarle? Es un libro que expresa su amor. ¿Dónde están los padres de esta casa? ¿Verdad que se coge lucha corrigiendo un hijo? ¿Verdad que se coge lucha usted queriendo llevar a su hijo por ahí y ellos como el mulo sin entendimiento para acá, para acá, para acá? Ay, ¿cómo fue que dijeron? ¿Es bueno? ¿Cómo es? Las tías, las abuelas, todo el mundo aquí. Los que sean papá y los que no lo son, no se asusten. Que se preparen. Pues así somos usted y yo. Porque Dios es nuestro Padre. Y Él sabe el propósito que tiene con tu vida y con la mía. Él sabe todo lo que quiere para nosotros, pero también conoce lo que hay que quitar de nosotros. Y Dios quiere guiarme por ahí, Dios quiere corregirme, confrontarme. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil y eficaz para transformar el hombre, para corregir, para redarguir, para formar el hombre para toda buena obra. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Ella es útil para corregir. Ella es útil para redarguir. Ella es útil para guiarnos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Pero si no la estudiamos, pero si no la leemos, pero si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a llegar a la imagen de Cristo? No hay manera que lleguemos a la imagen de Cristo si no estudiamos la palabra de Dios. Porque ella no viene a condenarme, ella viene a mostrarme mi pecado, a mostrarme mis errores, a mostrarme mis debilidades para decirme: estoy aquí para ayudarte. He dejado mi espíritu para que te dé revelación de lo que tú no entiendes y te ayude a obedecer lo que tú no puedes. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo no es un amuleto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, obrando en el ser humano, obrando en todo creyente, que le dice a Cristo: heme aquí, transfórmame, heme aquí, haz de mí una nueva criatura, heme aquí, úsame y plasma en mí tu buena obra. Por eso no se logra de la noche a la mañana. Eso lleva un esfuerzo y valentía. Amén. ¿Será que a partir de hoy tú y yo vamos a comenzar a usar el espejo? Tal vez te asusta la palabra Biblia, porque hasta ahora la has visto como un libro que viene lleno de reglas y normas y mandamientos a decirte: tiene que hacer eso, y si no hace esto, el favor de Dios se quita de ti. Mentira. Hoy comienza a verla de una manera diferente. Hoy comienza a verte en el espejo. Todos tenemos un espejo en casa. Levante la mano quien no tiene un espejo en casa.
Entonces, si nadie levantó la mano, todos tenemos un espejo en casa. Porque a nadie le gusta salir a la calle despeinado. Como dijo un amigo mío en la universidad. Llegó la profesora y llegó tarde. Cuando la profesora llega, ustedes saben que en aquel tiempo, no es que yo sea mayor de edad, pero en aquel tiempo de universidad se usaban los bucles. ¿Saben lo que es un bucle? Ah, Telma sabe. Son unos moños que se hacían las mujeres, ¿verdad? Que se levantaban aquí, se echaban spray, fijador. Y se mantenía ese bucle así, ¡pam!, paradito. Nuestra amada profesora parece que cogió un motoconcho. Y cuando llega la profesora al curso, está tarde, ya estaba como 15 minutos tarde, ya nosotros teníamos derecho a irnos, porque en la universidad cuando el profesor se retrasa 10 o 15 minutos, el estudiante puede irse y no es ausencia. Y ella llega apurada. Abra su libro en la página tal y prende de una vez cosa y de una vez la clase. Y me hace un amigo, la profesora vino en motoconcho y no se vio en el espejo. Pues muchas veces nosotros no queremos mirarnos en el espejo. ¿Sabes? Dios quiere que aprendamos a vernos en el espejo. Ninguno de nosotros sale a la calle sin primero dar una, mire, por muy rápido que usted esté, siempre pasa por un espejo. Y si no le da tiempo, usted pasa por el cristal de esa puerta y hace, ¿sí o no? Se pasa la mano. Hasta los hombres, porque aquí hay hombres que pasan horas peinándose. Te amo, cielo. Entonces, si cuidamos tanto nuestro exterior, ¿por qué no aprender a cuidar nuestro interior? Porque el exterior solamente es una imagen que proyecta al hombre lo que tú y yo queremos proyectar. Pero el interior, donde Cristo quiere obrar, donde Cristo quiere trabajar, va a proyectar a todo el mundo lo que viene de un interior sano, de un interior transformado. Va a reflejar a todos que la debilidad que antes te tenía postrado en el piso ha sido quitada, ha sido sanada, ha sido alineada a la voluntad de Dios y que ahora la gloria de Dios es exhibida en ti. Y así como el pueblo de Israel vio la gloria de Dios en el rostro de Moisés y se espantaban, todo el mundo tendrá que ver la gloria de Dios en nuestros rostros y a nadie vamos a tener que decirle ¿de dónde viene? No preguntarán porque dicen ahí viene una ungida, ahí viene un ungido, ahí viene uno que porta la gloria, ahí viene uno, un hijo de Dios, ahí viene un embajador del reino de los cielos, ahí viene uno que estuvo en su presencia, ahí viene uno que se dejó transformar, ahí viene uno que se dejó alinear, ahí hubo uno que se vio en el espejo, que vio su alma en el espejo y Dios le mostró lo que tiene que cambiar y se rindió al Espíritu Santo para ser transformado. No le temas al espejo, que el espejo solamente quiere resaltar lo que está mal, no para condenarte, sino para limpiarte y purificarte. Amén. Gloria al Señor. Esa es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el versículo, podemos ver y reflejar, como te acabo de decir, no solamente es ver aquí, ver su gloria, no es solamente ver aquí su carácter, porque es que la palabra de Dios es la que me dice la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el libro de Juan capítulo 8. Pero ¿sabes cuál verdad? No la verdad solamente acerca de quién tú eres, porque no es normas y reglas, sino la verdad también de quién es Él. Y eso nos lleva a la libertad. Entonces tú y yo podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Mira, y es difícil ocultar esto. Esto es algo que se nota. Porque, como te dijo, la imagen de Dios es el carácter de Dios. Es la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Es amor, es compasión, es bondad. Todo lo bueno, todo lo bueno. Por eso es que toda la gloria es de Él. Porque nada bueno en nosotros si no proviene de Él. Cuando tú abres el espejo que es la Biblia y deja que tu alma sea totalmente descubierta por ella y te rindes al Espíritu Santo para que sane tu alma, para que sane tu corazón, para que renueve tu mente, tu carácter será transformado. Y si antes tú eras de la persona impaciente, voy al supermercado, la fila está larga. Ay, pero qué cajera, me está cogiendo la hora. Ay, pero ¿por qué no ponen una mujer que sea más rápida? Ay, pero y esta, Dios mío. ¡Avancen, que estoy tarde! Ya tú te pondrás en la fila. Porque la impaciencia, el Señor te ha dicho, pacientemente espere a Jehová. Y el fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, se ha desarrollado en ti a través de tú estar en una relación con Cristo. Porque cuando yo estoy en una relación con Cristo, más me parezco a Él. Mientras más cerca estoy de Él, más me parezco a Él. Y Jesús no era impaciente. Quiten esos muchachos de ahí que están molestando. No, Señor, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué los niños querían estar cerca de Jesús? Porque era una persona paciente, era una persona llena de amor, era una persona llena de bondad. No era una persona que andaba hablándole mal a los muchachos. Muchacho ampi, muchacho ampi. Porque ese pi hay muchos que hay que ponérselo aquí, en casa, porque aquí no, aquí todo hermano, Dios le bendiga. Ay, ¿cómo está, hermano? Bien, bien. Y los niños, muy bien. Pero en la casa, cuando usted tiene la máquina prendida, cuando usted tiene el caldero puesto, cuando tiene que limpiar, cuando tiene 10,000 cosas encima y llegó del trabajo tarde, porque aquí hay que trabajar, ¿verdad? Aquí hay algo que hacer. Y un muchacho está, mamá, mira muchacho, quédate de ahí, tú se molesta. ¿Es o no es? ¿Es o no es? No, aquí todos son santos, santísimo Padre. La única pecadora aquí soy yo. Aprendemos a desarrollar paciencia. Paciencia con aquel que no sabe para enseñarle. Porque el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros. Y tenemos esa paciencia para tolerar al débil. Tenemos esa paciencia para enseñar a aquel que no sabe, para ayudar a aquel que no puede, para escuchar a aquel que aunque habla lo mismo 2 y 3 veces, pero le escuchamos con amor. Ay, 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 ay. Tenemos que dejar que la palabra de Dios limpie nuestra alma. Mira lo que pasa cuando pasamos tiempo con Jesús en una relación. Casi termino, no me crea mucho, pero casi termino. Te he dicho que mientras más cerca estoy de Jesús, más nos asemejamos a Él. Más se plasma su carácter en nosotros, más se plasma su imagen en nosotros. Mira Pedro, ¿sabemos de Pedro? Pedro, el que siempre andaba sacándole espadas, el que siempre andaba hablando rápidamente, el que siempre andaba todo. Pedro, como era muy hablativo y nunca permitía que su cerebro se detuviera a pensar un poquito, así somos muchos. Dice uno por ahí, pastora, relájese, siéntese un rato y después que usted se siente, entonces usted vuelve y dice si es eso lo que usted quiere hacer. Gloria a Dios.
Pedro estaba tan cerca de Jesús que Pedro le dice a Jesús, mira, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Yo no. Lo demás sí, pero yo no. Porque es que hablamos ligero. Pero cuando llegó el día de crucificar a Jesús, pocas horas, eso fue un par de horas, tal vez 1 hora o 2. Y Pedro vio a su maestro colgado en un madero y le decían, tú andabas con él. No, yo no. Sí, tú eres uno de ellos. No, yo no. Ay, tengo miedo de que me metan en esa cruz también. Ahorita tú estabas bien, orando y sanando gente. Y yo digo, bueno, yo no te voy a negar a este hombre que pone la mano sobre los enfermos y son sanados, que levanta a los muertos, que multiplica los panes y los peces. ¿Y cómo yo voy a negar a este hombre que tiene palabra de bien y no de mal para mí? ¿Y cómo y a dónde iré, Señor, si no a ti? Dijo Pedro. Yo no te puedo negar, pero ahora el cuadro es diferente porque ahora Jesús está en una cruz. Y Pedro, que todavía tenía el velo puesto, se había olvidado de la palabra que yo iré a la cruz, voy a morir por ustedes, pero el tercer día voy a resucitar, no me voy a quedar en esa cruz. Y Pedro negó a su maestro. Pero hay una cosa que Pedro lo delató. Porque cuando tú pasas tiempo con Jesús, cuando tú pasas la intimidad con Jesús, cuando tú te acercas a Jesús, es innegable que el carácter de Cristo no se plasma en ti. Pero hubo alguien que la tercera vez le dijo, eres uno de ellos, porque hablas como él. Tú hablas como él. ¿Acaso no te pasa a ti que cuando te juntas con un colombiano, nena, no se te pega? Ah, ¿esos son los puertorriqueños? ¿Cómo es que son los colombianos? Yolanda es experta en eso. Porque cuando tú te juntas con alguien, andarán dos juntos y no se podrán de acuerdo. Tú comienzas a tomar cosas de esa persona. Tú comienzas a tomar cosas que esa persona hace continuamente. Algunos para mal, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Y otros para bien. Por eso es que yo tengo que juntarme ¿con quién? Con Cristo. Y lo que hablen en el lenguaje de Cristo. Para que se me pegue lo de Cristo. Para yo ir soltando las cosas del mundo y que se me pegue las cosas del cielo. Y Pedro había pasado 3 largos años con Jesús. Hoy el decir un año, eso es decir, derrama un vaso de agua. Pero antes el decir un año era un año. Eran 365 días que usted tenía que vivir. Y Pedro aprendió todo de Jesús. Hablas como él. Eres de Galilea. Eres de Nazaret. Tú hablas como él. Qué lindo sería que a ti y a mí nos digan, eres testigo de Cristo. Eres hijo de Dios porque hablas como él. Qué lindo sería que cuando la gente nos escuche hablar, sea como dice Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación, sea de bendición. Que hablemos con cánticos espirituales, que hablemos con salmo, que hablemos con palabras que bendigan a los demás, que hablemos con palabras que edifiquen la vida de los demás. Qué lindo sería eso. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús. Ahora póntelo otra vez la mano en el corazón. Recuerda que no es aquí en la iglesia que tú tienes que hablar como Jesús. Alaba. No es aquí en la iglesia. Ay, pastora, Dios le bendiga. Declara bendición sobre tus hijos cuando te sacan de casilla. Declara bendición sobre ese jefe, mandón, gruñón, enojón. Declara bendición sobre esa vecina, sobre ese amigo que no te cae bien, que tú no soportas. Porque de tu boca tiene que salir el lenguaje del cielo.
En tu boca tienen que salir palabras que hablen de un carácter transformado a la imagen de Cristo. Que cuando te escuchen hablar, la oficina entera podrá acabar el jefe, pero tú no, a ti no te luce. El vecino podrá maldecir a sus hijos, pero a ti no. En tu casa tiene que escucharse bendición sobre ellos, aunque rompan la vajilla. Porque lo que me hace un testigo de Cristo no es tener la Biblia bajo el brazo. No es recitar los versículos bíblicos. Ay, pastor, ¿y cómo que usted predica y se dice los versículos así? Bueno, estudio, pero eso no es lo que me hace un testigo de Cristo. Lo que me hace un testigo de Cristo es vivir lo que leo en la Biblia. Eso es lo que me hace un testigo de Cristo. Yo te recité Efesios 4, 29, 30 y no tuve que leerlo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No tengo buena memoria, pero el Espíritu se la luce. Pero eso no es lo que me hace un testigo de Cristo. No te impresiones de que te recité los versículos sin leerlo en la Biblia. No te impresiones por eso. Impresiónate cuando tú me veas vivir lo que leí. Ahí es que verdaderamente tú no tienes que impresionarte para alabarme a mí, sino para darle gloria y honra a Él y decirle, wow, grandes cosas ha hecho en ella. Porque así como Pedro lo delató su manera de hablar, a ti y a mí también nos delata. Mi manera de hablar dice quién yo soy. Y vuelvo y te digo, no aquí en la iglesia, en mi casa, en el supermercado, en la fila del banco, esperando el tren, en todas partes me delata mi forma de hablar y mi forma de conducirme. Amén. Avanzo. Ay, Amanda, te amo. No sé si Stephanie te dijo que la pastora es kilometraje. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Por eso es que nuestros corazones tienen que ser transformados. Por eso es que, ¿qué fue lo que te dije? Que tenía que exponerme a la palabra para ser sanado mi interior y que se manifestara en mi exterior. Amén. Quiero hablarte de algo de Pablo. Primera de Corintios 11:1, un versículo que todos nos lo sabemos. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Estoy terminando, no te me desesperes, pero aguántame un ratito y préstame atención. Pablo le decía a la iglesia en Corinto, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, ¿qué llevó a Pablo? ¿Qué le costó a Pablo decir esta palabra? Le costó esfuerzo y valentía. Le costó esforzarse por cada día, aplicar las enseñanzas de Jesús y vivir conforme al carácter de Jesús. Pablo no dijo esto cuando andaba todavía persiguiendo la iglesia. Pablo no dijo eso en este momento. Pablo dijo esto muchos años después de haber tenido un encuentro con Cristo. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque él mismo se esforzaba día a día por vivir aquello que él enseñaba. El ser imitadores de mí, como yo de Cristo, no apunta a Pablo, apunta a Cristo. Apunta a ver a Cristo como el espejo donde yo quiero llegar, como el espejo, como la meta a la cual yo quiero perseguir. No ponga tu mirada en el hombre. Pablo no dijo, sean imitadores de mí, y ahí lo dejó. Porque entonces eso nos llevaría a poner la mirada en Pablo. Pero Pablo fallaba porque era hombre. Pero Cristo jamás falló. Por eso su sangre fue recibida por Dios para poder quitar y perdonar el pecado de la humanidad, porque nunca falló. Por eso tú y yo confiadamente podemos poner nuestra mirada en Él, imitarlo a Él y copiar de Pablo el imitar a Cristo. ¿Me entiende, iglesia? Pero eso no es fácil, iglesia. ¿Sabe lo que hacía Cristo? Le maldecían y respondía. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, que imitemos a aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Tú estás entendiendo esto? Ahora,
Habemos muchos que somos gallitos de pelea. No, pastora. Eso era Cristo. Porque mira, a Él no le hicieron lo que me hicieron a mí. Yo tengo que defenderme porque si no me van a coger de banquito de picar carne. Yo no le voy a soportar a mi esposo que me diga todo lo que él quiera. Yo no le voy a soportar a este incircunciso porque le llamamos incircunciso a todo el mundo. Y yo soy la única que está circuncidada. Yo me tengo que defender. Entonces, ¿dónde está Cristo? Si Él dice, mía es la venganza y yo pagaré. Podemos aprender a encomendar la causa a aquel que juzga rectamente, porque tú y yo no sabemos juzgar justamente, porque tú y yo siempre inclinamos la balanza a lo que yo quiero y me conviene, pero Dios no la inclina hacia nadie, Dios la inclina hacia lo que es justo. Esa es la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Aprendí algo de Jesús estudiando su palabra. Él tenía toda la respuesta, pero no respondía todas las preguntas. Pero no, si me quedo callado, van a pensar que yo no sé. Y que lo piensen. Hay momentos que tú no tienes que hablar aunque tú sepas la respuesta. Porque Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Eso es sabiduría. Y eso es parte del carácter de Jesús. Hay momentos que aunque te estén diciendo lo que te estén diciendo, no te defienda. Deja que sea Dios que obra en tu defensa. Porque cuando es Él que obra, ¡ay! ¡Ay! Tapón a todo el mundo. ¿Podemos imitar a Jesús? Hay alguien aquí que dice, yo quiero ser transformado. Estoy cansado de pelear en mi fuerza. Estoy cansado de defenderme por mí mismo. Estoy cansado de pelear con todo el mundo. Estoy cansado de vivir una doble vida, una pantalla delante de la gente, pero en mi casa soy otra cosa. Estoy cansado de ser hipócrita, de vivir un evangelio falso, porque no he permitido que mirarme en el espejo me transforme para limpiarme, sanarme y restaurarme. Estoy cansado de fingir lo que no soy. Quiero que Cristo me limpie por medio de la obra de su Espíritu para poder ser testigo de su gloria. En mi casa, en el trabajo, en el tren, en el supermercado. Nosotros somos luminares de Dios. Y Dios quiere exhibir su gloria en ti y en mí. Dios quiere que tú y yo seamos portadores de su gloria. Ya sí terminé. La palabra dice que Moisés se ponía un velo. Escucha, mi iglesia, esto, pero no solamente se ponía un velo para que el pueblo de Israel no temiera a causa del resplandor de la gloria de Dios que había en él. Otra cosa por la cual se ponía el velo es para que el pueblo no se diera cuenta que ese esplendor se estaba desvaneciendo. Se estaba desvaneciendo ese esplendor. Hoy, tú y yo nos quitamos el velo. Porque nos ponemos un velo para que las personas no se den cuenta verdaderamente de lo que tengo adentro. Pero hoy todo velo es quitado. A eso vino Cristo, a quitar el velo de nuestro corazón, a quitar el velo de nuestro interior, a quitar el velo de nuestra mente, a quitar el velo de nuestros ojos. Hoy tú y yo vamos a pedirle al Espíritu Santo que me revele lo que hay en mi interior. Porque yo quiero ser sanada, porque yo quiero ser restaurada, porque yo quiero que la gloria de Dios jamás se desvanezca en mí, sino que brille cada día con más esplendor. Yo quiero que su amor repose en mí y yo pueda darlo a los demás en todo lugar donde voy. La gloria que imparte el Espíritu Santo al creyente es más excelente y duradera que la gloria que experimentó Moisés.
Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. No descuidar nuestra relación con Dios. No tenerle temor a mirarme en este espejo y rendirme cada día a la obra que el Espíritu Santo quiere obrar en mí. Duele mucho, porque no es fácil quedarte callado cuando tú sabes que lo que te están diciendo o lo que están diciendo de ti es falso y cuando te está perjudicando. Claro que duele. No es fácil tú querer hacer algo y el Espíritu decirte, no, no lo vas a hacer, no es el momento. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, porque yo estaré contigo. Y es la palabra que Dios nos dice a nosotros hoy. Iglesia, esfuérzate y sé valiente, que te llevo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y aquel que comenzó en ti y en mí la buena obra de Cristo la ha de completar hasta el día que Cristo venga o tú y yo partamos con Él. No te preocupes si sientes que no avanza, únicamente sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando con la mirada puesta en Cristo, viéndote cada día en el espejo de su palabra, rindiendo tu corazón, tu debilidad de tus pensamientos al Espíritu Santo, confiando en Él con todo el corazón y decirle, yo sé que no soy un imposible para ti. Y tú completarás la misión de Cristo en mí, llevarme a la imagen y semejanza tuya, porque para eso Dios me creó, para exhibir su gloria en mí. Vamos, ponte de pie, iglesia, y dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos y por siempre.